En la fachada, parecía solo otro bloque residencial en Londres, pero detrás de las paredes recién remediadas, había un secreto letal y nadie hizo nada para detenerlo. Durante años, los informes advirtieron, ese edificio fue una bomba de tiempo. Aún así, no se ha realizado ninguna inspección, sin medida concreta, sin cambios, y cuando finalmente llegó el fuego, no solo se derrumbó el concreto, también fueron las promesas de seguridad, los protocolos de emergencia y la confianza en quien proteger. ¿Cómo podría un simple cortocircuito convertir un hogar en una trampa mortal? ¿Por qué las víctimas que siguieron las órdenes oficiales precisamente a las que no sobrevivieron? Y lo aterrador, ¿qué pasó? Solo fue el comienzo. Para entender lo que realmente destruyó la Canal House, tenemos que retroceder en el tiempo, porque el fuego comenzó mucho antes de la primera chispa. La Canal House no nació como una trampa. Por el contrario, cuando se inauguró en 1959, era un símbolo de la modernidad. Un bloque de concreto de 14 pisos, 98 apartamentos de estructura de tijeras, diseñadas para ser una solución de vivienda en una posguerra que lloró de casas. El proyecto se vendió como seguro, funcional y capaz de alojar a las familias de clase trabajadora en casas modernas y asequibles. Pero lo que parecía avanzar pronto se reveló una prisión concreta. El edificio tenía una sola escalera central, sin un sistema de rociadores y sin alarma comunitaria. El día de la tragedia, el ascensor de incendios estaba fuera de servicio, lo que obligó a los equipos a escalar docenas de pisos que transportaban mangueras pesadas, contando pasos para no perderse, porque incluso los pisos de identificación de placas estaban ausentes. Para muchos bomberos, fue como ingresar al laberinto ciego, consumiendo oxígeno vital mientras intentaban localizar a las víctimas. La arquitectura en tijeras, con apartamentos superpuestos 2 niveles interconectados, creó confusión. Los residentes a menudo no sabían cómo acceder a rutas de escape alternativas, ya que parte de ellas atravesaba pequeñas puertas ocultas en corredores internos. Cuando el humo se hizo cargo, las escaleras se convirtieron en una chimenea y, como si eso no fuera suficiente, los materiales utilizados en las reformas ayudaron a convertir las paredes en combustible, acelerando la propagación de llamas. El peligro no surgió de repente en 2009, había sido advertido hace al menos una década. En 1999, un informe de la Junta de Southwark ya estaba señalando el riesgo de propagación de incendios entre los paneles de pared del edificio. El documento dijo claramente que un incendio podría pasar de un apartamento a otro a través de la compartimentación. No se hizo nada. En la década de 1980, las reformas mal planificadas agravaron los problemas. Las barreras de fuego se eliminaron en nombre de modernización, reemplazadas por materiales más baratos y inflamables. En lugar de refuerzo de seguridad, la prioridad era estética, revestimientos de madera, paredes recubiertas y falsos techos con baja resistencia al calor. Lo que debería contener fuego en la práctica comenzó a alimentarlo. En 2006, la legislación británica cambió. Es obligatorio realizar evaluaciones regulares de riesgo de incendio en edificios residenciales. Sin embargo, la Canal House no ha sido inspeccionada. 3 años después, la omisión se convertiría en tragedia. La ausencia de esta evaluación significó que las fallas críticas, como las puertas que no sellaron humo y ejes de servicio sin protección adecuada, nunca fueron corregidas. El resultado fue un edificio vulnerable en todos los niveles, fallas estructurales, ausencia de mantenimiento y desprecio por las normas. Según lo destacado por el arquitecto Sam Webb, un experto en riesgos de vivienda social de posguerra, este es un incendio muy grave,
con implicaciones muy graves. Para Webb, la lógica de construcción de estos bloques ya llevaba riesgos, pero el descuido del poder público transformó la Canal en una bomba de tiempo. El destino de la Canal parecía sellado a fines de la década de 1990. El edificio fue listado para la demolición, reconocido como una estructura obsoleta e insegura, pero un cambio político en el Consejo de Southwark cambió el curso. La nueva administración, dirigida por otro acrónimo de la fiesta, decidió mantener el bloque activo. La justificación era que la demolición costaría demasiado costosa y que las reformas específicas serían suficientes. Entre 2000 y 2006, se invirtieron 3.5 millones de libras en obras. En el papel, debían actualizar el edificio y traer más seguridad. En la práctica, el dinero no corrigió fallas estructurales. El edificio ganó una nueva fachada, recibió mejoras cosméticas, pero no tenía rociadores instalados, no recuperaron sus barreras de fuego y no revisaron su compartimentación interna. La esencia del problema todavía estaba intacta. Las reformas, en lugar de resolver, enmascararon los problemas. En el exterior, la Canal parecía renovado, un símbolo de revitalización urbana. En el interior, todavía era una maraña de fallas técnicas, lista para desmoronarse frente al más pequeño accidente. Negligencia política y apresurarse para mostrar resultados. Se deja un riesgo oculto detrás de las paredes, invisibles para los que fallecieron afuera. En 2006, los expertos ya plantearon preguntas sobre la seguridad de bloques como la Canal. La combinación de fallas del proyecto de la década de 1960 con reformas mal ejecutadas creó un escenario de vulnerabilidad. Fue, según técnicos de la época, un desastre que espera suceder. Brian Coleman, presidente de la Autoridad de Planificación y Fuego de Emergencia de Londres, resumió el problema: en bloques como este, debe estar seguro durante 1 hora antes de que el fuego se extienda de un piso a otro. No fue el caso en estas circunstancias y necesitamos saber por qué. El discurso no fue solo un diagnóstico, sino también una advertencia, pero la alerta estaba en papel. No se ha tomado una medida efectiva, sin inspección, sin inversión estructural. La última oportunidad de evitar la tragedia se perdió en el silencio de la burocracia y la indiferencia política. La negligencia había preparado el escenario. Solo quedaba una chispa para convertir la casa de la Canal en un infierno. Esta chispa llegaría en una tarde de verano, cuando un televisor simple en el 9º piso explotó en llamas y comenzó un incendio imposible de contener. Pero cuando las llamas comenzaron a surgió una pregunta cruel: ¿quién tendría la mayor posibilidad de sobrevivir, a quienes obedecieron las órdenes oficiales o aquellos que decidieron desobedecerlas? El día del fuego era una tarde de verano común en Camberwell cuando se interrumpió la rutina de cientos de residentes. A las 4:10 de la tarde, en el apartamento 65, en el 9º piso de la Canal House, un viejo televisor entró en el cortocircuito. En cuestión de minutos, la habitación se convirtió en un brasero, consumiendo muebles y ropa de cama. Lo que parecía un incendio doméstico aislado estaba a punto de convertirse en un desastre nacional. A las 4:19 página M, los bomberos fueron activados, pero cuando llegaron, unos minutos más tarde, el fuego ya no se limitaba al apartamento inicial. Había encontrado un camino a través del revestimiento exterior del edificio y la falta de compartimentación, extendiéndose verticalmente a una velocidad aterradora. Afuera, los vecinos vieron que las llamas se levantaban como si viajaran una escalera invisible. El infierno ganó fuerza en el piso 11. El fenómeno conocido como Flaubert ha transformado las habitaciones en hornos,
una explosión interna de calor extremo que hizo que el aire y los materiales se encendieran simultáneamente. Las paredes y techos, que deberían contener el fuego, se convirtieron en conductores. En minutos, todo el piso parecía una cámara de combustión. En respuesta a la emergencia, se enviaron 100 bomberos y 18 vehículos, pero había un problema insuperable. Las escaleras disponibles no llegaron al piso 11. Los equipos estaban tratando de ingresar a la base del edificio, pero el interior ya estaba tomado por humo denso y una visibilidad casi nula. El esfuerzo de escalar pisos con mangueras pesadas cuesta el tiempo y el oxígeno, reduciendo drásticamente las posibilidades de rescate. Dentro del edificio, las víctimas fueron acorraladas. Diana Francischini, de 26 años, fue encontrado muerto en el baño, junto con sus 2 hijos pequeños, Ellen Udoaka y su hija de 3 semanas, Michelle, tampoco pudieron resistir. Catherine Eichmann, una diseñadora de moda, trató de sobrevivir hasta el final, en contacto telefónico con los bomberos, pero finalmente sucumbió a fumar. Todos siguieron las pautas recibidas por los servicios de emergencia: permanecer en sus apartamentos. La tragedia era aún más cruel porque, en algunos casos, los vecinos cercanos habían logrado escapar, pero aquellos que esperaban el rescate oficial se sorprendieron por un sistema que no pudo alcanzarlos. Lo que guió las órdenes otorgadas a las víctimas fue la política de mantenimiento de la vida, basado en la premisa de que los edificios como la Canal fueron compartimentados para resistir el fuego durante al menos 60 minutos. La orientación fue clara: manténgase en el apartamento, cierre las puertas y espere el rescate. En la práctica, esta política era fatal. Aquellos que siguieron las instrucciones, confiando en la contención del fuego, murieron en sus habitaciones y baños. Los que ya se desobedecieron, ignorando las órdenes y arriesgando el escape a través de escaleras improvisadas o ventanas, sobrevivieron. Lo que debería proteger a los residentes se han convertido en una trampa burocrática. Esta contradicción marcó profundamente la investigación posterior. Las autoridades comenzaron a cuestionar hasta qué punto la insistencia en este protocolo había costado vidas. Para los miembros de la familia, el dolor era doble: perdieron a sus seres queridos y descubrieron que las instrucciones seguidas a la carta habían sido precisamente el factor que selló el destino de las víctimas. Mientras el fuego consumía los pisos superiores, las escenas de desesperación se desarrollaron ante los ojos del vecindario. Los residentes ataron las hojas e intentaron improvisar las cuerdas en las ventanas. Los niños golpean el vaso en busca de ayuda, mientras que los padres y las madres gritaron sin respuesta. Afuera, los vecinos vieron impotentes, algunos filmando el horrible o quien se encargó del edificio. Entre los informes más llamativos estaban los de los sobrevivientes y vecinos que presenciaron la negligencia. Raseed Nu llamó a los servicios de emergencia una y otra vez, pidiéndole a su madre que fuera retirada, pero sus órdenes nunca se cumplieron. Rafael Servi, otro residente, informó que rogó ayuda pero fue ignorado. Los registros telefónicos muestran angustiosas, calladas, interrumpidas solo cuando la línea estaba en silencio. De images outsi de Black Smoke covering the ski of Camberwell, Firefighters fictinte imposible. Families arrested on the windows forever market the collective memory of London. En poco más de una hora, la tragedia se consolidó: 6 muertos, docenas de heridas, cientos de vidas destrozadas. Pero lo que más duele fue la sensación de que todo podría haberse evitado. Cuando el humo finalmente se disipó, había una pregunta inevitable: ¿de quién fue la culpa del edificio que falló? ¿Las autoridades que ignoraron las alertas o una política que costó vivir? La respuesta, sin embargo, solo llegaría más tarde.
y ella sería una advertencia oscura para el futuro de Londres. Investigaciones cuando finalmente se contuvo el fuego, no solo las ruinas carbonizadas, sino también preguntas incómodas. ¿Cómo podría un cortocircuito en un televisor devastar 6 vidas y poner en riesgo cientos? Para responder, el caso fue llevado a la investigación oficial. El informe realizado por los forenses Frances Kirkham fue sorprendente. Las fallas estructurales severas permitieron la propagación del fuego. La compartimentación, que debe contener las llamas dentro de un solo apartamento durante al menos una hora, no funcionó. La política de permanencia, aplicada ciegamente, contribuyó a las muertes. Y para empeorar las cosas, las plantas obsoletas del edificio confundieron a los bomberos, que no sabían exactamente la voluntad de los apartamentos y las rutas de acceso. Las recomendaciones incluyen medidas básicas: instalación de rociadores en edificios similares, revisión de la política de permanencia, actualización de plantas y capacitación más rigurosa para bomberos. Sin embargo, como suele suceder, las lecciones se registraron en papel, pero no se convirtieron en una acción inmediata. La tragedia dejó profundas marcas en Southwark. En 2017, casi 8 años después del incendio, el Consejo de Distrito finalmente admitió la responsabilidad. 4 violaciones de seguridad contra incendios fueron culpables, incluida la ausencia de inspecciones obligatorias, fallas de mantenimiento y negligencia con respecto a la seguridad de los residentes. La multa aplicada fue de 270.000 libras. Para las familias de las víctimas, el valor sonaba simbólico, casi un insulto a la magnitud de la pérdida. El dinero no trajo justicia, ni reconstruyó las vidas interrumpidas. Para muchos, era la sensación de que el castigo era solo burocrático, insuficiente para la gravedad de lo que sucedió. El fantasma que se hizo realidad. Grenfell. El incendio de la Canal debería haber sido la alerta final, pero 8 años después, en junio de 2017, la tragedia se repitió en proporciones aún más devastadoras. En la Torre de Grenfell de Londres, 72 personas murieron en circunstancias terriblemente similares: recubrimiento inflamable, gestión negligente y la misma política que se aplica a la permanencia. Para muchos sobrevivientes y familiares de la Canal, ver las imágenes de Grenfell era como revivir el trauma. El viudo Mbetu Doaka, que perdió a su esposa en el incendio de 2009, resumió el sentimiento colectivo: temimos que las lecciones no fueran aprendidas, y no lo fueron. La repetición de las fallas dejó en claro que las recomendaciones de la investigación Kirkham habían sido ignoradas. Lo que sucedió en Grenfell no fue solo un desastre aislado, sino la confirmación de que el sistema no pudo aprender del pasado. Después de Grenfell, las autoridades anunciaron grandes inversiones. Solo el Consejo de Southwark declaró que ha gastado 62 millones en trabajos de refuerzo de seguridad en bloques de viviendas similares. Se instalaron nuevas alarmas, rociadores en algunos edificios y revisiones estructurales. Pero el progreso ha sido lento. Muchos edificios aún esperan reformas esenciales, mientras que los residentes viven inseguros, temiendo que una chispa pueda repetir la historia. Las asociaciones comunitarias informan retrasos, fallas de comunicación y falta de inspección efectiva. Fuera de la Canal House, un discreto monumento se parece a las víctimas de 2009. Las flores, las fotos y las placas con nombres siguen siendo un testimonio de una tragedia que no debería haber sucedido. Y eso, aún más grave, no podría evitar a otro, aún mayor. El incendio de la Canal House fue más que un accidente, fue una advertencia ignorada. A revealed the vulnerability of thousands of residents living in similar blocks, the neglect of public managers, and the distance between recommendations and actions
8 años después, Grenfell gritó lo que la Canal ya había advertido, y hoy, frente a tantos edificios aún vulnerables, es la pregunta que hace eco de alerta. ¿Finalmente aprendimos? El incendio de la Canal House no fue solo una tragedia aislada. En 2009, expuso una herida crónica, la forma en que el Reino Unido trata sobre la vivienda social y la seguridad contra incendios. La negligencia no solo estaba en el concreto del edificio, sino en un sistema completo, que no pudo escuchar las alertas. La investigación de Frances Kirkham había señalado soluciones claras: rociadores, revisión de políticas de revisión, inspecciones más rigurosas y actualización de plantas. 8 años después, Grenfell demostró que prácticamente ninguna de estas recomendaciones se había aplicado a gran escala. La repetición del desastre fue una prueba de que el país no aprendió de la Canal. El contraste entre el discreto monumento de la Canal House y la conmoción mundial de Grenfell es revelador. En Camberwell, las 6 víctimas fueron recordadas por la comunidad local, pero el caso no ganó la misma proyección política. Quizás si la Canal hubiera recibido más atención, Grenfell podría haberse evitado. Hoy, a pesar de los millones invertidos en reformas de bloques residenciales, la sensación entre los residentes aún es de inseguridad. Informes recientes indican que cientos de edificios en el Reino Unido siguen siendo recubrimientos inflamables o fallas de compartimentación. Con cada nueva inspección, surgen más ejemplos de desprecio acumulados por décadas. La pregunta que cuelga sobre Londres, y cualquier ciudad que depende de la vivienda social masiva, es simple y al mismo tiempo inquietante. ¿Cuántos la Canal y cuántos Grenfell todavía están esperando que suceda? El fantasma de 2009 todavía está presente. La tragedia de Grenfell lo expandió al mundo, y el riesgo de nuevos desastres, incluso después de miles de millones gastados en reformas, aún no se ha eliminado. Entre las políticas contradictorias, los recortes presupuestarios y la lentitud burocrática, la vida de miles permanece colgada en un cable de humo. Al final, la Canal advirtió, Grenfell gritó, pero nosotros, sociedad, gerentes, autoridades, ¿realmente escuchamos? ¿O todavía estamos condenados a repetir los mismos errores, con nuevas víctimas y nuevos memoriales?